Toda la población de México está subdividida, se les conoce a estos sectores como deciles. El 1 es el de los más pobres y el 10 es el decil de los más ricos. El 1 es más pobre, es menos pobre, pobre, pobre. Ya a partir del 5 empieza, vamos a decir, la clase media, media baja, media media, media alta, hasta los que tienen más ingresos. Esta encuesta, como les comentaba, se hace cada 2 años, en el mes de julio. Esta es la de julio del 16. Este es el resultado. Julio del 18, julio del 20 y julio del 22, que se da a conocer siempre un año después del levantamiento. Por eso se dio a conocer ayer, que estamos en el mes de julio del 23. La que sigue se va a levantar en julio del 24 y se va a dar a conocer en julio del 25. Ya para entonces yo voy a estar en Palenque, si lo permite el Creador y la naturaleza y la ciencia. Pero bueno, hasta ahora es lo más cercano a lo sucedido, a la realidad. ¿Qué encontramos? En este decil de los más pobres, los ingresos trimestrales, ingreso corriente promedio trimestral por deciles de hogares, según año de levantamiento, en pesos, en el 16 los más pobres tenían un ingreso de 11,141 trimestral. Sí. Para el 18 prácticamente se mantuvo en 11,183. Logramos, por la política de atender primero a los pobres, que a pesar de la pandemia, en el 22, este decil, sobre todo, porque no pasó con el resto, mantuvo un incremento. O sea, los pobres, aún en la pandemia, por la política de destinar apoyos a la base de la pirámide social, esto acompañado también de la ayuda de nuestros paisanos migrantes que enviaron en los momentos más difíciles remesas, apoyos a sus familiares en México. Logramos esto, que yo estaba muy contento, que aunque fuese poco, había un incremento en julio del 22.
saliendo de la pandemia. No así con otros deciles que sí resintieron. Casi todos. Este es el efecto de la pandemia, de la caída de más de 8 puntos de la economía nacional. Bueno, nos recuperamos y viene la encuesta del 22 y vemos cómo los más pobres de 11,141 pasan a 13,411 y del 20 al 22 de 11 a 13,411. ¿Qué significa un incremento del 16 al 22 de 20,4? Del 18 al 22 de 19,9 y del 20 al 22, ya este es el periodo post-crisis, post-pandemia, 18,3. Todos los deciles se incrementan todos, incluso el decil de los que tienen más ingresos, aun cuando del 18 al 22, este es el único decil que baja en cuanto a ingresos. Pero ya de 20 a 22 vuelve a tener incremento. Si se dan cuenta, si lo vemos, el promedio nacional de incremento 2022 es 11%, pero los más pobres son los que tienen más incrementos. Y así, lo que demuestra de que nuestra política atiende a todos, pero con preferencia a la gente más necesitada. Eso es un extraordinario dato. Y ahora quiero puntualizarlo, a ver si me lo permite. De favor, Jesús. El ingreso laboral para el 10% de los hogares más pobres se incrementó en promedio 29% de 2018 a 2022 en términos reales, del 18 al 22, el tiempo que llevamos hasta julio del 22, 29% de incremento en el ingreso laboral. Cuando se habla de términos reales, es que se descuenta inflación. Si se dejara la inflación, el incremento sería mayor. 2, por programas sociales
de 2018 a 2022 hubo un aumento real de 24% para el 10% más pobre. En comparación con 16 a 18, que se redujo en 17%. Es decir, el gasto, mejor dicho, inversión, que no gasto, a los pobres, mientras del 16 al 18 se redujo en 17%, nosotros lo aumentamos del 18 al 22 en 24% en términos reales. 3. De 2018 a 22, las becas para el 10% más pobre aumentaron 187%. En cambio, de 2016 a 18 se redujeron en 55%. No solo no se incrementaron, sí hubo una reducción. Para el siguiente decil más pobre, de 18 a 22, se incrementaron las becas en 15%. Y de 2016 a 2018 disminuyeron en 0.2%. 3, 4. En salarios, de 2018 a 2022, el aumento para el 10% más pobre fue de 41% en términos reales. Mientras que de 2016 a 2018 se redujo en 5% en términos reales. Para el segundo decil, estas cifras fueron 15% de aumento de 18 a 22 y de solo 3% de aumento de 2016 a 2018. Adelante. 5. Por trabajo independiente, para el 10% más pobre, el incremento fue del ingreso de 19.1% de 2018 a 2022, mientras que de 2016 a 2018 fue de 15.4%. Para el segundo decil más pobre, del 18 al 22, el incremento fue 18.7% y de 16 a 18, 7.4%. 6. La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres disminuyó. Esto es la desigualdad. De 2016, los más ricos ganaban 21 veces más que los pobres. En 2022 se redujo a 15 veces. Acuérdense lo que decía Morelos en su célebre documento Los sentimientos de la nación, que se modere la indigencia y la opulencia. Que se modere la desigualdad
esto lo hemos logrado. Adelante. Los más pobres ganan 20.4% más que en 2016, en términos reales. 8. Los ingresos de los más ricos decrecieron un 13.2% durante el mismo periodo. Es el único decil con variación negativa, aunque, aclaro, de 2020 a 2022 ya aumentaron sus ingresos en 7.8%. Adelante. Por aguinaldo y reparto de utilidades, el incremento para el 10% más pobre de 2018 a 2022 fue de 16% en términos reales, mientras que de 2016 a 2018, de hecho, decreció en 1.9% en términos reales. 10. Los programas para el bienestar permitieron que de 2018 a 2022 los adultos mayores incrementaran su ingreso promedio trimestral por persona de 20.322 pesos a 23.738 pesos. Adelante. En cuanto a la población que se considera indígena o habla alguna lengua indígena, de 2018 a 2022 pasó de un ingreso trimestral por persona de 16.905 pesos a 18.428 pesos, es decir, 9% más en términos reales. En el campo, los más pobres aumentaron sus ingresos 20%. Estos son los resultados que me tienen contentos.